Discúlpame un poquito ahí la demora para comenzar la clase, pero estaba un poquito embolatada con un tema de qué administrativo. Bien, vamos a comenzar la clase. No sé por qué acá no me deja. Estábamos hablando de la transformada de Laplace, ¿cierto? Con ustedes el examen es el miércoles, ¿verdad? No sé si el miércoles. Sí, señora. Listo. Bien, entonces, estábamos hablando de la transformada de Laplace. Bien. Vamos otra vez a retomar. Ya hemos visto algunas propiedades de la transformada de Laplace, como lo son la linealidad. Siempre vamos a tener como este slide aquí de primero, como por si necesitamos recurrir a alguna formulita. Ahí la tenemos y vamos a recurrir pues a la fórmula y que nos permita pues fácilmente identificarlo, bueno, la transformada que necesitemos en dado caso. Bien, bueno, ya vimos cómo se definía la transformada, vimos algunas propiedades y tenemos estas funciones básicas. Recuerden que siempre vamos a estar en pro de solucionar ecuaciones diferenciales. Exactamente vamos a solucionar problemas de valor inicial. Bien, bueno. Vimos que no solamente la transformada me permite calcular pues transformadas a funciones conocidas o a funciones más bien que son como bien comportadas o funciones como que tienen esas características de continuidad y demás, sino que también nos permite calcular la transformada de ciertas funciones no necesariamente continuas, pero sí con una cantidad finita de discontinuidades de tipo finito, como por ejemplo la del ejercicio 2, ¿bien? Ya habíamos hecho una, que era la del ejercicio 1, pero esa función pues no tenía discontinuidades. Esta función sí tiene discontinuidades, entonces pues simplemente vamos a analizar qué pasa con ella. Esa función 2, acá en los ejercicios, vamos a poder describirla de la siguiente manera. Entonces, esa función f de t la podemos describir a trozos, ¿verdad? Entonces podemos describirla a trozos. ¿Qué funciones usamos? Pues describámosla. Entonces vea que las funciones involucradas allí son solamente líneas horizontales, entonces van a ser de la forma y igual a un numerito. Entonces, para el valor de 0 a 2, acá no, pues no se marca muy bien dónde está y dónde no está definida. Vamos a tomarla que está definida de 0 a 2 sin tomar, por ejemplo, y ahí la función vale 0, o sea, tenemos la recta y igual a 0, perdón, f de t igual a 0. Para la siguiente, del intervalo de 2 a 4, digamos que acá, ahí no se ve muy claro cuál es digamos, la que se toma o la que no, pero vamos a tomarla de esta forma. Entonces, aquí está la función, es f de t igual a 2, entonces f de t igual a 2. Y esta, pues la última, vamos a tomarla como 6. Acá tampoco se ve muy bien en la gráfica, pero vamos a considerar este numerito como el número 6. Vamos como de 2 en 2, de 2 en 2 escalones. Entonces este es 6. Acá, entonces tenemos la imagen aquí, a partir de 4 en adelante, la imagen de t es 6. ¿Listo? Perdón, en adelante, t mayor o igual que 4. Entonces, pues esa es la función, ¿cierto? ¿Cómo calculo la transformada de esto? Como ya lo dijimos en el ejercicio 1, calcularle la transformada a esto,
pues es recurrir a la definición como tal, ¿bien? A la definición. Como les indiqué en algún momento, ya más adelante vamos a poder describir esas funciones en términos de funciones pues, bien específicas en las cuales les conocemos la transformada. Por ahora nos vamos a conformar con eso. Entonces, la definición de la transformada de Laplace es de 0 a infinito, la integral impropia de la función e a la menos st por la función f de t. ¿Bien? Como la función f de t, vea que en la definición por partes aparecen 3 fragmentos, 3 pedazos, entonces, pues claramente aquí hay que dividir esa integral en 3 pedazos. Entonces, del intervalo de 0 a 2, de e a la menos 2st por 0 por dt, más la integral de 2 para 4 de e a la menos st por 2, porque ahí vale la función vale 2, más la integral de 4 a infinito de e a la menos st por 6, ¿cierto? Que vale la función por dt. ¿Listo? Como aquí hay dentro del integrando está el 0, o sea, que e a la menos st por 0, pues esta integral toda esta integral es 0. ¿Sí? Entonces esa integral es 0. La única integral que queda impropia, pues es la del final, ¿cierto? Esa es la integral que queda impropia. Entonces, pues aquí vamos a responder. Sacamos este 2 porque el 2 pues es constante para la integral. E a la menos 2, e a la menos st por dt, más, entonces acá, como es una integral impropia, entonces límite cuando e tiende a infinito, de 4 al v, de 6, e a la menos st por dt. ¿Listo? Por el dt, ¿bien? Bueno, vayan por favor resolviendo esa integral un momentico. Voy a tratar de mirar qué pasa con la aplicación porque está como un poco lento el trazo. Mientras ustedes vayan por favor revisando ese ejercicio, ¿bien? Si quieren, copien ahí el ejercicio, por favor, porque voy a desconectar ahí la pantalla para poder arreglar lo que les estoy diciendo que se está como distorsionando ahí. La aplicación no está funcionando bien. Pues copien ahí y voy a desconectar aquí un poquito la pantalla. Yo creo que un minutico ya miro a ver qué pasa.
Listo, parece que ya está funcionando bien. Entonces vamos a ver. Entonces, estábamos aquí mirando estas integrales, ¿no? Entonces, acá simplemente integramos normalmente, ¿sí? Esa es una integral, pues, definida. Entonces, simplemente queda 2 que multiplica a menos e a la menos st sobre s y evaluamos aquí. Bien, evaluamos ahí. Ahora, para la otra integral, pues límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? Entonces integramos esto, queda 6, bueno, menos 6, e a la menos st sobre s. Y evaluamos acá. Entonces, la evaluación de esta integral en el límite superior, que es 4, entonces, ¿qué nos queda? Recuerde que reemplazamos ese en t. 2 que multiplica a menos e a la menos 4s sobre s más e a la menos 2s sobre s, ¿verdad? Más el límite cuando b tiende a infinito de la evaluación. Entonces queda menos 6 e a la menos bs sobre s, ¿cierto? Más 6e a la menos 4s sobre s. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos que este límite existe y es igual a 0 siempre y cuando la s sea más grande que 0, ¿sí? Entonces ese límite existe y es igual a 0, ¿bien? Bueno, entonces, ¿qué nos quedó? Pues simplemente nos quedó esto acá, menos 2 e a la menos 4s, ¿cierto? Sobre s, más 2e a la menos 2s sobre s. Pues el límite de esto ya sabemos que es igual porque para el límite es constante, entonces queda más 6 e a la menos 4s sobre s. ¿Bien? Y pues podemos sumar términos semejantes, en este caso el 6 y el menos 2, o sea que nos queda esto. ¿Listo? Me queda esa expresión. ¿Bien? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos? De cómo hicimos el proceso, de qué obtuvimos. Bajarlo, por favor. Señor. Podría bajar un poquito la imagen. Pero igual si tienes otra duda en el parque. ¿Ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, para el ejercicio 3, pues simplemente lo que hacemos es aplicar la linealidad de quién, de la transformada, y pues ya sabemos, ya hemos hecho varios ejercicios de esos. Otra cosa que podemos hacer es utilizar herramientas como las identidades trigonométricas para poder resolver algunas transformadas que pues de golpe no conocemos tan así, tan directamente, ¿sí? Al igual que cuando uno trabaja con, por ejemplo, con la integral de coseno cuadrado, pues así como tal, en las reglas de integración no le dan a uno esa
esa integral, pero si le dicen, puede hacer una sustitución utilizando alguna identidad trigonométrica y resolver la integral. En este caso es muy parecido, ¿cierto? Entonces, aunque en la tabla no aparezca la transformada para la función coseno cuadrado de t, podemos usar una identidad trigonométrica, ¿cierto? Y poder expresar a coseno en términos de funciones conocidas, o sea, funciones a las cuales les podemos calcular la transformada. Entonces, por ejemplo, ¿qué identidad trigonométrica debemos usar aquí para poder encontrar la transformada de coseno cuadrado? Un medio multiplica 1 más coseno de 2x. Ajá. Entonces, un medio de 1 más coseno de 2t, ¿verdad? Profe, yo tenía una pregunta. ¿No queda es esto menos 6e a la 4s? ¿Dónde? O sea, queda primero. Ah, no. Es primero el límite superior, ¿cierto? Sí, el límite superior menos el inferior. Dale, qué bueno. Listo, tranquilo. Bueno, si tenemos la expresión así, pues claramente ya la podemos calcular. ¿Por qué? Porque venimos ahora entonces, para resolver esto, usamos la linealidad de la transformada. Sacamos el 1/2, ¿cierto? Y podemos dividir pues esa transformada en dos, la transformada de 1 más la transformada de coseno de 2t. ¿Bien? ¿Cuál es la transformada de 1? Pues la transformada de 1 es simplemente 1 sobre s. Y la transformada de coseno, entonces yo reviso cuál es el argumento. Aquí el t está acompañado por un 2. Entonces, pues como estoy hablando de coseno, en la parte de abajo va s cuadrado más k, en este caso es 2, k al cuadrado, ¿cierto? Y arriba, como estoy hablando de coseno, pues va s. ¿Bien? Entonces usted si quiere puede simplificar mejor esta expresión o si quiere la deja así. Entonces, como sea que la exprese, está bien. La podemos dejar así o simplemente también sumar las fracciones o la puede dejar hasta ahí, no hay problema. ¿Bien? Listo. Entonces, con las identidades trigonométricas podemos ampliar un poquito nuestro conocimiento de las transformadas, al igual que se hace con las integrales. ¿Bien? Entonces, bueno, eso digamos por los ejercicios que nos quedaron un poco pendientes en la clase anterior. Bueno, para esta parte necesitamos hablar de las transformadas inversas. ¿Por qué vamos a hablar de las transformadas inversas? Porque resulta que cuando nosotros estemos resolviendo ecuaciones diferenciales, primero lo que vamos a hacer es aplicar transformada de Laplace, vamos a hacer una especie de despeje y después tenemos que como que sacar la inversa, ¿sí? Entonces, vamos a definir lo que es la inversa de la transformada de Laplace. Entonces, la inversa de la transformada de Laplace es lo siguiente. Todos sabemos que si le calculo la transformada a una función que depende de t, pues sale una función que depende de s. ¿Listo? Entonces, cuando usted le calcule la transformada inversa, pues le va a calcular la transformada inversa a funciones escritas en términos de s y le va a dar como resultado una función en términos de t. ¿Bien? Gracias a las propiedades de la transformada, la inversa también es lineal. ¿Listo? Es decir, puede sacar escalares y puede separar sumas. ¿Listo? Esa F mayúscula y esa G mayúscula pues son las transformadas de algunas funciones F y G.
¿Listo? Entonces, aquí pues algunas tablas de las transformadas inversas, que básicamente, ¿qué es una transformada inversa? Pues tome esta tabla y aplique la transformada inversa. Entonces, si usted le aplica la inversa a esto, ¿cómo queda? Queda la transformada inversa de 1 sobre S, pues es 1. ¿Bien? Igual, la transformada inversa de n factorial sobre S de n más 1 es igual a t a la n. Y así con todas. ¿Bien? Entonces, básicamente esas tablas de las inversas, pues es muy parecida a la de esta tabla, ¿sí? Solamente que aplicando pues inversa a ambos lados. Entonces, gracias a esa tabla que tenemos arriba, podemos tener esta tabla de acá. Bien, esta tabla de acá. Listo. Ahora, la idea es que podamos calcular transformadas inversas de este tipo de funciones. Ojo, cuando uno calcula transformadas inversas, ¿qué busca? Va a buscar tener la forma de acá, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan cuando hacen, por ejemplo, cuando ustedes utilizan sustitución simple en las integrales, uno a veces tiene que como que multiplicar y dividir por un mismo número para poder llevar a cabo la integral. Es decir, por ejemplo, voy a explicarles acá con este ejemplo. Entonces, aquí vamos a colocar un recordar, sustitución simple. En la sustitución simple, cuando usted le dicen, vea, calculen la integral de la función 5x menos 2, por ejemplo, y esto está elevado, qué sé yo, a la 7 por un dx. Entonces usted dice, ok, yo puedo hacer una sustitución, ¿cierto? Y uno hace una sustitución, llama lo que está acá adentro u y hace la sustitución, ¿bien? Pero uno puede decir, ok, si yo hago la sustitución de u igual a 5x menos 2, aquí me aparece que el diferencial de u es igual a 5 veces el de x, pero acá en ningún lado hay un 5. Pero usted dice, bueno, eso se soluciona fácil, ¿por qué? Porque usted puede hacer lo siguiente. Vamos a hacer este truco y no el de despejar el de x, porque lo que quiero mostrarles es precisamente esto. Entonces uno dice, ok, esta expresión que usted tiene ahí la puede escribir así. Usted necesita que aparezca un 5 acompañando el de x. Pues bueno, no pasa nada. Problema solucionado. Porque este 5 que está dividiendo acá, usted lo saca de la integral. Y esto le queda así. Por 5 de x y listo. Ahora sí hace la sustitución y esto le quedó un quinto de la integral de u a la 7 por du. Es decir, agregamos lo que nos hacía como falta, pero en realidad no estamos desequilibrando la igualdad porque esto en últimas es igual a 1. Entonces no estoy haciendo, no estoy desequilibrando, digamos, la armonía que hay ahí en esa igualdad. Claro, usted no hace esto, usted simplemente despeja ahí acá y le queda de u sobre 5. ¿Sí? Pero lo que quiero mostrarle no es eso, porque pues eso usted lo sabe hacer. Lo que quiero mostrar es esto, porque es lo que vamos a estar utilizando en el fondo cuando estemos trabajando esto de transformadas inversas. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a estar usando. ¿Bien? Bueno. Entonces, claro, y ahí usted resuelve y al final, pues otra vez deja en términos de x y ya. ¿Bien?
Pero entonces, por ejemplo, para este primer ejercicio, acá está, ejercicios. Entonces, dice, evalúa en cada caso. Es decir, vamos a encontrar las transformadas inversas en cada caso. Entonces, la transformada inversa de 3 sobre S a la 7. Entonces, ¿qué hace uno cuando le presentan una transformada? Uno se va directamente a la tabla de las transformadas, ¿cierto? Díganme, ¿cuál de las propiedades que está aquí en esta proposición, cuál de esas propiedades podríamos usar para la transformada, para esa transformada que está ahí? ¿La primera me sirve? No, porque el S, exacto. La primera no sirve porque el S está elevado a la 7. La tercera tampoco porque hay un S menos A. Entonces, pues esa tampoco. Y estas otras, pues fíjense que esas otras todas tienen acompañando a alguien. O sea, hay un sumando ahí en el denominador y ese no es el caso. Es el caso de 2, ¿bien? ¿Qué debería aparecer en realidad para que yo pueda utilizar 2? Entonces, a esto es a lo que voy con recordar la sustitución simple ahí. Si esto es 7, ¿quién es n en esa fórmula? ¿Quién es n? Es 6. N es 6, ¿cierto? Recuerde que el 7S es n más 1, o sea que n es 6 en este caso, ¿cierto? Entonces, para que usted pueda aplicarle la transformada o la propiedad aquí que está, ¿qué debería tener? Pues debería tener transformada inversa ¿de quién? De 6 factorial sobre S a la 7. Y eso pues es igual a t a la 6. ¿Bien? Pero pues eso no es lo que usted tiene ahí, porque le hace falta el 6 factorial. Ah, entonces pues hace falta, pero no pasa nada, lo podemos agregar. ¿De qué manera lo agregamos? Entonces lo vamos a agregar así. 6 factorial sobre 6 factorial por 3 S a la 7. Bien. ¿Qué cosas va a dejar aquí adentro de la transformada? Pues precisamente va a dejar esto adentro y lo demás que no, digamos, no le sirva para aplicar la propiedad 2, pues lo saca de la transformada, lo coloca antes de la transformada, saca las constantes que tenga que sacar. Entonces aquí, ¿cómo le queda esto? 6 factorial S a la 7, o sea que dejé adentro esto y esto. ¿Qué hago con esto otro? Pues lo puede sacar, ¿cierto? Y no hay ningún lío, lo saca de la transformada. ¿Listo? Y así, esto es igual 3 sobre 6 factorial. Entonces, ¿a qué es igual eso? Recuerde que esto es 6 por 5 por 4 por 3 por 2. O sea, cancela este 3 con esto, eso le queda más o menos ¿cuánto? 5 por 4, 20 y 6 por 2, 12. 240. 1 sobre 240 queda. Me revisan ahí si están bien las cuentas. Sí, profe, da eso. Listo, gracias. ¿Alguna pregunta con ese ejercicio?
Bueno, tiene que quedar claro, ¿listo? Tiene que quedar claro porque si no, después cuando estemos trabajando con los ejemplos ya de ecuaciones diferenciales, esto lo tienen que manejar muy bien, ¿sí? Entonces, si tienen preguntas, pregunten. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo algo muy similar a esto? No sé, transformada inversa de, por ejemplo, s cuadrado, 1 sobre s cuadrado. Transformada inversa de 1 sobre s cuadrado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nuevamente, vamos y revisamos la tabla. Me doy cuenta que la propiedad que me sirve para que haya un s al cuadrado solita ya, podría ser otra vez la propiedad 2, ¿sí? Otra vez la propiedad 2. ¿Por qué? Porque nuevamente, el 2, que tiene como exponente la s, eso es n más 1. Entonces eso quiere decir que el n es igual a 1, ¿cierto? Se lo identifica de ahí. Entonces, ¿qué propiedad va a querer utilizar usted? Va a querer usar la propiedad transformada inversa ¿de quién? De 1 sobre 2, 1 sobre s al cuadrado, que es igual a t, ¿sí? Recuerde que 1 factorial es igual a 1, ¿no? Pues entonces aquí esta propiedad la aplica tal cual, no tiene problema. ¿Sí? Aquí no tuvo que sumar, agregar, ni quitar nada, ¿sí? Entonces la idea es que uno siempre vaya pensando como que a qué qué propiedad puedo utilizar aquí, a qué se asemeja esto, ¿sí? Y lo comparo con la tabla que tengo en el lado de allá. ¿Bien? Profe, una pregunta. Uh-huh. ¿Y esas transformadas no se pueden dividir en multiplicaciones? Decir, si Por ejemplo. puedo 1 sobre s por 1 sobre s. Ajá. Pero, ¿qué propiedad querías utilizar ahí? Como si la transformada de una multiplicación fuese la multiplicación de las transformadas. Sí, algo así. ¿Sí se puede hacer eso? No, esa propiedad no la tienen las transformadas. ¿Es solo sumas y restas? Ajá. Recuerda que la transformada se define como una integral. Entonces, tú no puedes separar una integral una integral, no la puedes separar como la multiplicación de las integrales. ¿Sí? Entonces, por esa razón no se tiene esa, digamos, propiedad, porque por definición eso es una integral, entonces no se heredaría de allá y en general no se tiene. Vamos a después utilizar otras propiedades de la transformada inversa, pero esa no es una propiedad. Vamos a seguir revisando otros ejercicios para irnos pues familiarizando de qué manera vamos a... Aquí hay que utilizar algunos trucos algebraicos como agregar cosas, como agregar unos, o en una multiplicación si usted agrega un 1, pues no está afectando nada. Puede agregar unos, puede, multiplicar por 1, ¿no? No sumar porque si no ahí sí se desbalancea la ecuación. Puede separar fracciones, la suma en fraccionario, lo puede separar en 2 fraccionarios. También va a poder utilizar fracciones parciales para escribir su fracción en otras 2 o 3 fracciones, las fracciones que sean necesarias. Y ese tipo de trucos los vamos pues a utilizar acá. ¿Bien? Entonces, varios de ellos vamos a usarlos. Veamos el segundo ejercicio de esta lista. Voy a escribirlo acá como 3 porque ya escribí otro ejercicio más. La transformada inversa de la función 1 sobre s cuadrado más 4. Bueno,
Eso ya no me suena a la propiedad 2 porque hay un sumando en el denominador. Vamos a ver a qué propiedad se asemeja. Entonces, vean ustedes, ¿a qué propiedad se asemeja esa de ahí? La cuarta. A la 4. Ok. Porque hay en el sumando, perdón, en el denominador hay dos sumandos, ¿sí? Y no es la de coseno, o sea, es la de seno y no la de coseno, porque la de coseno tiene una S y la de seno tiene una constante. ¿Bien? Bueno, entonces, haciendo esa identificación en esa propiedad 4, ¿quién sería acá? 2. K es igual a 2. ¿Listo? Entonces, de esa observación, tenemos que esto es K igual a K al cuadrado. Lo cual quiere decir que K es 2. Bien. Bueno, para utilizar la propiedad tal cual, o sea, quiero utilizar esta, que me quede 2 acá, es seno cuadrado más 4. Esta es igual a seno de 2t. Bien. Pero pues la de nosotros todavía no tiene esa apariencia. Pero pues no hay problema, ¿cierto? Ya aprendimos que podemos sumar, multiplicar y dividir por el mismo número, tal que no sea 0, para que aparezca ese 2 arriba. Entonces yo necesito que aparezca un 2 arriba. Pues no pasa nada, multiplique y divide por 2 y listo. Y ahora sí, entonces, esa expresión saca el 1/2 que no lo necesita dentro de la transformada y le queda la transformada inversa de quién? De 1, perdón, de 2 sobre s cuadrado más 4. O sea, esto lo dejó dentro de la transformada y esto pues lo sacó de la transformada. Y listo. Esa transformada que tengo ahí pues ya es la transformada de seno de 2t. Seno de 2t. Bien, esta es la de la otra. Esta es esta. Bueno, ¿alguna pregunta con este ejercicio? Bueno, pues continuamos. El ejercicio 3 de acá, porque vamos a una numeración más adelante. El ejercicio 3 de acá es ¿quién? Es la transformada inversa de 2s menos 6 sobre s cuadrado más 9. Listo. Entonces, observe esto y vamos a mirarlo en la tabla de acá. ¿Cuál propiedad creen ustedes que se ajusta? Bueno, de esta línea parece que ninguna, porque la 3 no tiene ninguna s al cuadrado. Entonces parece que es de esta línea de acá. ¿A cuál de esas se ajusta? La de coseno. A la de coseno, ok. ¿Y qué pasa con ese menos 6 que tengo ahí? Porque la de coseno solamente tiene la S. Pues ahí se puede hacer una suma y una resta y se dividen los fraccionarios. Separar en 2 los fraccionarios es tu idea, ¿sí? O sea, separar esta resta que está en el numerador. Entonces, claro, esta es una buena idea. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros tenemos aquí el S y tenemos a una constante. La propiedad donde está el S en la parte de arriba es coseno, o bueno, la ecuación es la de coseno de KT.
pero la constante es seno. Entonces, pues tengo que separar para poder trabajar por aparte con cada una de ellas. Entonces, puedo separar esta fracción. Recuerde que si usted tiene A más B sobre C, esto lo puede escribir como A sobre C más B sobre C. ¿Bien? Simplemente suma de fraccionarios. Entonces, por propiedades, esta es una transformada inversa ¿de quién? De 2S sobre S cuadrado más 9. Podemos factorizar el menos, ¿sí? O sea, que a menos transformada inversa de 6 S cuadrado más 9. ¿Listo? Ok, entonces, para la primera parte, tenemos que esta transformada, pues vamos a usar la de coseno, ¿sí? Identificamos que el K es igual a 3, ¿cierto? K es igual a 3, en este caso. Para este también K es igual a 3. Entonces, para el primer sumando, ¿qué pasa si usted factoriza el 2? Entonces, si factoriza el 2, o sea, saca el 2 de la transformada, esto le queda la transformada de 1 sobre S cuadrado más 9, ¿sí? Y listo, ¿cierto? Oh, perdón, acá no coloqué el S. Y listo, ¿cierto? O sea, esa transformada que acaba de escribir es igual a coseno de 3t, ¿sí? Porque tiene la forma, ¿sí? S sobre S cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, eso es igual a coseno de 3t. Ahora, ¿cómo hago para la siguiente parte? Para el siguiente término, esa no se parece a coseno porque no tiene una S, sino que se parece a seno. Entonces, la idea es que eso me quede. Como el K es igual a 3, yo quiero que en la parte de arriba me quede 3, ¿cierto? Me quede un 3. O sea, quiero que me quede transformada inversa de 3 sobre seno cuadrado más 9. ¿Bien? Pero lo que tengo aquí es un 6. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se sacó un 2. Bueno, Se saca el 2. Está muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque recuerde que acá 6 es como 3 por 2, ¿no? Y solamente quiero que quede el 3 adentro, pues el 2 lo saco de la transformada. Si usted no quiere hacerlo de esa manera, porque de pronto no la ve de esa forma y a usted le parece mejor, sabe que debe aparecer un 3. Entonces hace 3 sobre 3 por 6 sobre S más 9. Entonces deja dentro de la transformada a esto y lo demás lo saca. Mientras se acostumbra a ver las cosas de esa forma, pues está muy bien, ¿sí? Ambas son válidas, ¿sí? Y ambas está haciendo lo mismo. Entonces no hay ningún lío con eso. Saca el 6 sobre 3, que en últimas pues es 2, y va a dar lo mismo, ¿bien? Es como usted pues se acomode más. Listo, Al entonces revés, ya no, profe, sacar 2 medios, no 3 tercios. Ahí lo podríamos hacer. sacar, O sea, si divide 6 en 3 le da 2, ¿no? ajá, sí, el 2. No. Pero K es 3. Bueno, Yo creo que igual. Qué O sea, cansado. dejo esto y saco el 6 sobre 3, que es 2. Y queda igual a esto. Bueno, entonces, ahora sí.
La primera transformada inversa, pues es la que corresponde a coseno de 3t. O sea, esto es 2 coseno de 3t. Y la otra, el otro término es menos 2 seno de 3t. Bien. Si quiere puede factorizar el 2. Entonces le queda 2 paréntesis coseno de 3t menos 2 seno de 3t. Perdón, menos seno de 3t. Entonces ahí pues puede usted manejarlo como lo desee. Ya ahí está la respuesta. Entonces la respuesta para esta no tiene esos dos términos ahí. Entonces ya vimos un truco que es separar ahí los fraccionarios porque me facilita las cosas. Ahora veamos para 4. Para 4, en realidad aquí vamos en la numeración corrida, vamos en 5. Y la transformada inversa es, ¿transformada inversa de quién? De S sobre S cuadrado más 2S menos 3. Bueno, ¿qué puedo hacer ahí? Uno también podría de pronto, bueno, si lo llego si se llega a requerir, bueno, pero eso después. Señor, Factorizar. ok, ¿y qué más? Quedaría abajo en el denominador, quedaría S más 2 por S menos 1. Ah, no. No. S Profe. menos 1. Señor, De pronto no tocaría formar un cuadrado perfecto. ¿formar un qué, perdón? No escuché. Cuadrado perfecto. Un cuadrado perfecto. Ok, y una vez formamos el cuadrado perfecto, ¿qué podemos hacer? Profe, ahí se factoriza y queda S más 3, S menos 1, si no estoy mal. Ok, puedo factorizar. Después de factorizar, ¿qué más hago? Esto... Profe, ¿me deja ver las propiedades de arriba? Ya un segundito. Bueno, una idea, factorizar, ok. ¿Y para qué factorizamos el denominador? Si completamos cuadrados, ¿qué pasa? Pues digamos, ahí no vamos a solucionar la cosa porque aún así, completando cuadrados, nos quedaría un S más, bueno, no, en este caso sería... Se multiplica por la conjugada. Bueno, tenemos que pensar en que las cosas que vayamos a hacer tengan sentido en pro de poder usar las propiedades que tenemos, porque pues con esa fracción podremos hacer varias cosas, pero la idea es que podamos usar las propiedades que están acá, ¿sí? Entonces uno en principio diría, bueno, estaría tentado a usar 4, 5, 6 o 7, porque son las que involucran a un S cuadrado por ahí. Pero, pues otra idea también sería, okay, ¿qué pasa si esa fracción yo la separo en dos fracciones? Muy parecido a esto, a lo que hicimos acá de separar esa fracción. Pero obviamente aquí esa separación de fracción no es tal cual como la hicimos en el ejercicio anterior, sino que pues muy parecido a cómo se trabajan las integrales usando fracciones parciales, ¿sí?
como su compañero lo indicó, podemos factorizar el denominador. Entonces, al factorizar el denominador, eso queda S más 3, si no estoy mal, S menos 1. 3 por 1, ajá, la suma de 2. Bien. Y acá pues el S. Bien. ¿Qué vamos a buscar? Fíjense que si vamos a usar fracciones parciales para esto, la idea es que podamos encontrar una de tal forma que esto se separe como A sobre S más 3 y un B sobre S menos 1. Si A y B nos dan constantes, ¿qué propiedad creen ustedes que vamos a usar aquí? Por ejemplo, si A me llega a dar, no sé, 1, por ejemplo, ¿qué propiedad creen ustedes que utilizaríamos acá? Las de la línea 4 a la 7, no, porque esas tienen el S al cuadrado. ¿Cuál de estas tres me serviría? La 3. La 3, exactamente. Entonces, pues, hay que usar fracciones parciales. Vamos a hacer un recorderis de cómo se utilizan fracciones parciales, ¿bien? Cuando uno usa fracciones parciales, la idea es separar en fracciones más sencillas, ¿sí? Como por ejemplo, ven ahí. El denominador tiene dos términos, o está multiplicado. El denominador aparecen dos factores, entonces separo la fracción pues con la misma cantidad de fracciones que haya igual cantidad de factores en el denominador. Esa es la cantidad de fracciones que me sale. Bien. Ahora, ¿qué hace uno después de hacer esa separación? Pues tiene que encontrar quiénes A y quiénes B. Como esto es una igualdad, ¿cierto? O sea, esto de acá es una igualdad. ¿Uno qué hace? Uno dice, ok, multiplique, haga la suma de la fracción de la derecha y compárela con la fracción que tiene. O sea, claramente esto debe ser igual a esto, ¿sí? Entonces, pues, ¿usted qué hace? Sume la fracción de la derecha. Pues claro, cuando usted suma la fracción de la derecha, ¿qué le queda en el denominador? Pues le queda exactamente el mismo denominador de esta fracción. Pues eso es lógico, ¿no? Porque para eso se hace la separación. Lo que me interesa es lo que me va a quedar acá en el numerador, que es A de S menos 1 más B de S más 3. Hace suma de fraccionarios. ¿Bien? Ahora, aquí es donde viene el asunto. Esta expresión, pues es igual a esta. Tiene dos fracciones que son iguales. ¿Cómo las comparo? Pues el numerador debe ser igual al numerador y el denominador debe ser igual al denominador. El denominador ya es igual. Entonces simplemente lo que usted hace es comparar el numerador con el numerador de este. Desde ahí le sale esta ecuación. Sale S es igual a S menos 1 más B S más 3. Y encuentre quién es A y quién es B. Si usted resuelve estos paréntesis de acá y este de acá y compara la expresión que tiene en la izquierda con lo que tiene en la derecha, obtiene un sistema de ecuaciones y encuentra quién es A y quién es B. Cuando se trabajan con fracciones parciales, hay un truco un poquito más fácil de hacer y que obtengo resultados mucho más inmediatos. Igual a 0. ¿Cuál es eso? Pues el denominador, hay que buscar los valores de S que hacen 0 el denominador, ¿sí? Entonces, esto es igual a 0 y cuando esto es igual a 0. Entonces, S más 3 se hace igual a 0 cuando S es menos 3 y S menos 1 cuando S vale 1. Entonces, fácil. Usted simplemente revisa acá.
Si S vale menos 3. Entonces, si S vale menos 3, ¿qué le queda en la ecuación en esta ecuación? En esta. Entonces le queda. Voy a escribir con ese color. Le queda menos 3 igual a A que multiplica a menos 3 menos 1. Y fíjense que como estamos buscando precisamente los que hacen 0 el denominador, pues en este caso este término se le hace 0. Y así simplifica usted las cosas. Entonces de aquí encuentra quién es A, ¿cierto? ¿Quién es A? 3/4, ¿verdad? Sí, menos 4, por ese menos, queda 3/4. Bien. Ahora revise qué pasa cuando S vale 1. Entonces, si S vale 1, esto es igual. 1, usted reemplaza simplemente, ¿sí? Este término es el que ahora se le cancela. Y le queda solo B, 1 más 3. Es decir que B es igual a 1/4. Y listo, encontró quién era A y encontró quién era B. ¿Alguna pregunta? Listo. Ahora entonces, ¿cómo queda la transformada? Vamos a escribir aquí asterisco para para no volver a escribir todo. Esta expresión es igual a. Entonces, como esa expresión se dividió en 2, va a escribir esto, que ahorita vamos a tener que arreglar, pero no pasa nada. 3/4 sobre S más 3, más la transformada inversa de 1/4 sobre S menos 1. ¿Bien? Bueno, resulta que esto simplemente lo hice para que usted vea qué podemos hacer. Como el 3/4 es constante, lo podemos sacar de la transformada y calcular la transformada de 1 sobre S más 3. ¿Listo? Y entonces, ¿quién es esa transformada inversa de 1 sobre S más 3? Entonces, si compara con lo que tiene en la propiedad 3, ¿quién es A en este caso? ¿Cuánto es A en ese caso? Si aparece un más, es porque A ¿cuánto vale? Menos 3. Menos 3. Uh-huh. Y aquí A, pues es igual a 1, ¿cierto? Entonces, pues, apliquen la propiedad 3. Esto es 3/4 ¿de quién? De E a la A. A en este caso es menos 3, queda menos 3T. ¿Listo? Más 1/4 de E a la T, porque A en este caso vale 1. ¿Listo? A en este caso vale 1. Bien, ¿hay alguna pregunta ahí? Listo, entonces ya vimos que las fracciones parciales aquí son pues bastante utilizadas, se usan bastante y pues bueno, hay que recordar esa parte porque pues es bastante importante a la hora de aplicar las transformadas inversas. ¿Bien? Por último, vamos a ver este ejercicio. Es un poquito más largo, pero la idea es que también se utilicen fracciones
fracciones parciales para resolver. ¿Bien? Sale, digamos, hay tres términos en el denominador, es decir, que a la hora de factorizar van a salir, perdón, a la hora de expresar eso en fracciones, van a salir 3 fracciones, la misma cantidad de factores en el denominador. ¿Bien? Entonces vamos a ver qué pasa con ese ejercicio. Vamos a revisarlo. Acá vamos en el ejercicio 5, este va a ser el 6. Comenzamos con esta transformada inversa. Voy a colocarla aquí y ya les proyecto en este lado las fórmulas de las transformadas inversas. Un segundito acá. Transcribo esto. C menos 2. S más 4. Y bueno, entonces acá les dejo esta. Ahí más o menos les dejo la parte del procedimiento para que lo vean arriba. Como fue que hicimos. Y acá está la tabla. ¿Listo? Entonces vayan trabajando porfa el ejercicio, ese último ejercicio de esta parte de transformadas inversas. Y así pues van afianzando un poquito el tema de fracciones parciales. Que pues no es muy difícil, es simplemente recordar de las integrales que utilizaban ese método para resolverlas. Vayan revisando eso, por favor, y ya miramos cómo queda el ejercicio. Listo, entonces revisamos cómo queda la expresión acá. Digamos que lo bueno de este ejercicio es que ya tiene pues la factorización del denominador. Cuando no, pues hay que hacer la factorización. Si no es muy difícil, pues digamos uno puede, como ya lo hemos visto en algunas ocasiones, hacer una inspección a priori y saber cuáles van a ser como algún factor, encontrar algún factor a priori y encontrar los otros con división sintética, ¿sí? Como para factorizar ese tipo de expresiones que son un poco largas.
Entonces comencemos por acá. La idea siempre es la misma. Entonces comenzamos por escribir este término para utilizar la fracción. Entonces vamos a separarla en 3 pedazos, 3 fracciones, que va a ser A sobre S menos 1 más B sobre S menos 2 más C sobre S más 4. ¿Bien? Entonces igual, lo que uno hace es hacer la fracción, sumar esos 3 fraccionarios y comparar las 2 fracciones. Entonces acá, al hacer la suma de ese fraccionario, pues naturalmente el denominador queda tal cual el de arriba, ¿sí? Porque pues esa es la idea. ¿Y cómo me queda la expresión? Entonces, como aquí está A sobre S más S menos 1, entonces aquí A va a quedar multiplicando a S menos 2 por S más 4. B va a estar multiplicando a S menos 1 por S más 4. Y C va a estar multiplicando a S menos 1 por S menos 2. Entonces, la idea es comparar las 2 expresiones. Entonces uno dice, esto debe ser igual a esto de acá. Y la escribimos. S cuadrado más 6S más 9 es igual a que multiplica a S menos 2 por S más 4 más B que multiplica a S menos 1 por S más 4 y C que multiplica a S menos 1 por S menos 2. ¿Listo? Bueno. Buscamos los términos que hacen 0 el denominador. Entonces nos damos cuenta que para que esto se haga 0, S debe ser 1. Para que esto se haga 0, S debe ser 2. Y para que esto se haga 0, S debe ser menos 4. Entonces esas son las 3 casos que vamos a mirar. Entonces S vale 2 y S vale menos 4. Entonces con S igual a 1. Con S igual a 1, ¿qué términos se cancelan? Este y este, ¿cierto? Porque se hacen 0. Entonces veamos. Reemplazando aquí queda S cuadrado, que sería 1 más 6 más 9. Eso da 1 más 6 más 9, da 16. Igual a ¿quién? A A que multiplica a menos 1 por 5. Entonces, de aquí a es igual a menos 16 quintos. ¿Sí? Corrigen ahí si hay alguna cuenta mal. Entonces, esta ya es la primera que encontramos. Ahora, si S es igual a 2. Entonces, si S es igual a 2, ¿qué tenemos? S cuadrado da 4 más 12 van 16 más 9, 25, ¿verdad? 25. Y entonces, ¿quién se hace 0 cuando S vale 2? Pues se hace 0 esto y esto. Entonces nos queda B que multiplica a S a 2 menos 1, 1, S más 4, que será 6. Y de aquí tenemos que B es igual a 25 sextos. 25 sextos, ¿bien? Y finalmente vemos qué pasa cuando S vale menos 4. Entonces, si S vale menos 4, aquí se voy a escribir esto porque ya sale con mucha cuenta. 4 al cuadrado es 10, menos 4 al cuadrado 16, menos 4 por 6, menos 24, más 9. Igual a. Entonces, ¿quién se cancela? Este y este. Y nos queda solo
C que multiplica a menos 5 y a menos 6. O sea que esto ¿cuánto da? Esto da 1. ¿Sí? Y esto da menos 30 positivo. Cuando lo pasamos por acá, queda 1 sobre 30. O sea que C da 1 sobre 30. ¿Listo? Entonces hemos encontrado todas las expresiones. A es menos 16 quintos, B 25 sextos y C 30. Entonces, esta expresión, voy a marcar aquí con asterisco, esa expresión es igual ¿a quién? Pues a lo siguiente. Voy a factorizar de una vez, para no hacer tantas cosas, voy a factorizar el menos 16 quintos. Entonces queda menos 16 quintos por la transformada inversa ¿de quién? De la función 1 sobre S menos 1. Más 25 sextos de la transformada inversa de 1 sobre S menos 2. Y 1 sobre 30, la transformada inversa de 1 sobre S más 4. Bien, y calcular todas esas tres transformadas inversas que, como ya hemos visto, pues hacen referencia a la propiedad 3. Queda menos 16 quintos. Entonces aquí en este caso A vale 1, ¿sí? En este caso A vale 2 y en este caso A vale menos 4. Entonces me queda menos 16 quintos E a la T más 25 sextos E a la, a la 2T y E a la menos 4T sobre 30. ¿Sí? Sobre 30. Escribe esta expresión un poquito por acá abajo. Bueno. Y pues ya, esa es la solución a esa expresión. ¿Bien? Entonces ya hemos visto algunas herramientas algebraicas, aritméticas que se utilizan acá para poder resolver los ejercicios. ¿Bien? Los ejercicios que involucran transformadas inversas. Bueno, entonces ya hemos visto, ¿qué hemos visto hasta ahora? Transformada de Laplace, transformada inversa de Laplace. ¿Qué otras cosas aparecen cuando uno tiene una ecuación diferencial? Bueno, las transformadas y las transformadas inversas no aparecen. Pero, pues, ¿qué es lo crucial, lo básico que hay en una ecuación diferencial? Pues hay derivadas, ¿sí? Y si voy a utilizar transformadas, pues tengo que ver qué da como resultado calcular la transformada a una derivada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Entonces, ¿qué es la transformada de una derivada? Entonces, pues, la derivada es una función en última, ¿cierto? Porque uno puede ver a la derivada como una función. Entonces, vamos a tomar, suponer f' es una función continua para todo t mayor o igual que 0. Entonces, usemos la definición de transformada de Laplace. Recuerden ustedes que es la transformada de Laplace. Entonces, sigamos las cuentas acá. Transformada de f', entonces es la integral impropia
de la función e a la menos st f' de t, ¿cierto? Porque esa es la función, evaluada entre 0 e infinito. ¿Bien? Resulta que como tanto la función f' como e a la menos st, pues son funciones en términos de t, ¿cierto? Ambas tienen a la t allí. Pues la forma de abordar esta integral, primero que todo, pues para resolver la integral, se utiliza por partes, ¿cierto? Integración por partes. Entonces, usemos integración por partes aquí. Una vez utilizamos integración por partes, nos queda e a la menos st por f de t, ¿listo? Y evaluando de 0 a infinito, bueno, evaluando ahí, entre comillas, ¿no? Porque recuerden que eso es un límite. Y tenemos acá S, la integral de 0 hasta infinito de e a la menos st por f de t. Y resulta que esta transformada, pues ya la conocemos. Esto define una transformada. ¿Y define la transformada de quién? De la función f. ¿Listo? Entonces, eso que acabamos de ver ahí, vean que es menos f de 0 más s veces la transformada de f. ¿Bien? Entonces eso se traduce en últimas en esto que ven acá. La transformada de una derivada es igual a s veces la transformada de la función normal menos la función evaluada en 0. Entonces, fíjense que esta función evaluada en 0, eso es una condición inicial, ¿sí? Eso lo vamos a entender y es una condición inicial, porque estamos evaluando la función en 0, ¿bien? ¿Y por qué aparece la evaluación en 0? Porque recuerde que acá los límites de integración, por esa razón aparece la evaluación de f en 0, ¿bien? Bueno, ¿qué pasa si le aplico la transformada de Laplace? Ya tenemos una, que es esa. Ahora, ¿qué pasa si le aplico la transformada de Laplace a una función que sea una segunda derivada? Entonces, tome la función y vamos a calcularle la transformada a la segunda derivada de f. Entonces, cuando hacemos eso, nuevamente usamos la definición, nuevamente utilizamos integración por partes y resulta que cuando hago la integración por partes, esta yo ya me la conozco. Esta la calculé arriba, es la transformada de Laplace correspondiente a f'. Ah, pues yo ya la calculé y yo ya sé cuánto da esa de allá, ¿sí? Pues listo, simplemente reemplazo y resulta que cuando aparece la segunda derivada, entonces aparece aquí s cuadrado f de s menos s por la función evaluada en 0 menos f' evaluada en 0. Ya ahora les digo cómo van a recordar este tipo de transformadas, porque las vamos a estar usando. ¿Bien? Noten una cosa, aquí está apareciendo unas condiciones de la función. Eso van a ser condiciones iniciales, ¿bien? Condiciones iniciales. Por eso las transformadas de Laplace calculan, no solamente resuelven ecuaciones diferenciales, de hecho lo que resuelven son problemas de valor inicial. ¿Listo? Bueno. Entonces, de forma general, mira cómo es la transformada cuando quiero calcular transformada de funciones, transformadas de derivadas de n-º orden. Entonces, hay una variación en la potencia de la S, ¿sí? Y va variando, va cambiando las condiciones iniciales y vea que las condiciones iniciales llegan hasta n-1. ¿Bien? Y fíjense que todas tienen signo menos excepto la primera. ¿Bien?
Bueno, entonces vamos a hacer un paréntesis aquí para que entendamos bien cuál es digamos, la relación que guardan las transformadas de las diferentes derivadas. Entonces acá vamos a hacer nuestro propio, ya sabiendo de dónde salen y por qué se ven así, vamos a calcularlas nosotros para aprender de dónde salen y por qué se escriben así y qué es ese signo y demás. ¿Bien? Entonces, las transformadas de las derivadas. Usualmente uno, cuando tiene una ecuación diferencial, a uno no le presentan la ecuación así, con f' y con f doble prima, ¿cierto? A uno le presentan las derivadas ya sea así o ya sea así, ¿cierto? Entonces, pues utilicemos la notación que se utilizan en las ecuaciones diferenciales. Entonces, calculemos la transformada de la primera derivada. Entonces, la transformada de la primera derivada, ¿qué es? Vámonos aquí a la ecuación. Entonces, acá nos dice, ya lo primero que está señalado en color naranja ya, es S por la transformada de la función normal, o sea, de Y en este caso, ¿sí? Menos ¿quién? Menos la función, o sea, Y, evaluada en 0. ¿Listo? Evaluada en 0. ¿Bien? Ok, ahora interpretemos esta ecuación que me dan acá. Fíjense que si usted está calculando la primera derivada, o sea que este n, en este caso es 1, ¿sí? Entonces, fíjense la relación que hay con el orden de la derivada y la primera potencia que aparece de la S acá. ¿Bien? Entonces, como acá está primera derivada, la potencia de la S es 1. ¿Listo? De la potencia de la S aquí es 1. ¿Bien? Es 1. ¿Bien? Bueno, escribamos cómo queda la transformada de la segunda derivada. Entonces, transformada de la segunda derivada. Como el orden de la derivada es 2, entonces, ¿qué aparece primero? Aparece S elevada a la 2. O sea, la potencia de la S coincide con el orden de la derivada. ¿Bien? ¿Qué aparece a continuación? Pues aparece transformada de la función normal. ¿Bien? De la función. ¿Listo? Transformada de la función. Y ahora, bájele el orden a la S, bájele la potencia a la S, entonces ahora aparece solamente S. Y va a aparecer aquí otra vez Y de 0. ¿Listo? Y el último término que aparece, como esta es una segunda derivada, el último término que aparece es la primera derivada evaluada en 0. Ya está ahí, me detengo, ¿sí? Fíjense que, ¿por qué acá ya no aparece una S? Porque si usted le baja el exponente a esto, quedaría S a la 0, que es 1. Entonces, por esa razón, no aparece ahí. Bueno, ¿qué será calcular, por ejemplo, la transformada de la función, de la cuarta derivada de Y? ¿Qué será calcular esta transformada? Entonces, empecemos. El exponente de esto es 4, ¿sí? El orden de la derivada es 4. ¿Quién es el exponente de la S que aparece primero? Pues es 4. ¿Listo? Siempre aparece de primera la transformada de la función. Y a continuación vamos a ir bajándole el exponente a la S. Van apareciendo signos negativos y vamos colocando Y de 0, Y' de 0, Y doble prima de 0, tercera derivada evaluada en 0 y así. ¿Listo? Entonces, ¿en dónde se va a detener esta
esta expresión. Como esta es de orden 4, entonces se va a detener aquí. Tercera derivada evaluada en 0. Entonces empecemos. Bajémosle el exponente a s a la 4. Entonces, s a la 3, ¿por quién? Por y evaluado en 0. ¿Listo? Menos s cuadrado. Voy a borrar esto porque no me alcanza a llegar hasta ahí. S cuadrado, ¿de quién? De y' evaluada en 0. Bájele el exponente a la s. S, y', perdón, sí, ahí está, y' evaluada en 0. Y si le baja el exponente a la s, pues queda simplemente 1. Entonces queda evaluada en 0. ¿Bien? Entonces recuerde que el orden de la derivada le indica el exponente de la s con el que arranca. Y la estructura es básicamente la misma. Mire que siempre empieza transformada, acá, transformada de y, transformada de y, transformada de y. Y de 0, y de 0, y de 0. Le va bajando el exponente a la s y la última función que la última condición es, si estamos calculando la transformada de una función de una derivada de cuarto orden, entonces llegamos hasta 3. ¿Sí? Llegamos hasta 3. Y bueno, de esa manera es que se calculan las transformadas de las derivadas. ¿Bien? Las transformadas de las derivadas. Bueno. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Digamos que las transformadas de las derivadas parecen en principio como muy complicadas, como muy difíciles de trabajar, ¿bien? Pero pues no son complicadas. Vamos a saltar un poquito estos slides acá para llegar a los ejercicios, ¿sí? Vamos a saltar un poquito eso y voy a llegar a los ejercicios. Vamos a usar, y por fin le vemos la aplicación a las transformadas de Laplace, a la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a usar transformada de Laplace para resolver este problema de valor inicial. ¿Listo? La ecuación es 2y' menos y igual a 0. Y y de 0 es igual a menos 3. ¿Bien? Entonces voy a ilustrarles con este ejercicio cómo se resuelve ecuaciones usando Laplace. Entonces empecemos. Entonces acá me salté esos slides, después los revisamos. En esos slides lo que está es básicamente cómo se hace este proceso. Pero lo vamos a ver con un ejemplo que es mucho más práctico. Entonces, primero, la expresión es 2 de y de x más y igual a 0. Y tenemos la condición 3. ¿Listo? Les voy a ilustrarles el paso a paso de qué se hace acá. ¿Listo? Entonces, paso número 1. Usted lo que va a hacer es aplicar transformada a ambos lados de la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, apliquemos transformada a ambos lados. Esto está un poco demorado. Profe, de casualidad, si está escribiendo en el tablero, no se ve, está como congelado. Sí, estoy viendo eso. Ya, déjenme un segundo. Yo no sé por qué acá no se puede conectar por el cable, que es mucho más rápido. En esta sala parece que hay problemas con conectar con el cable. Entonces,
conecto por el Wi-Fi y se demora un poquito más en aparecer. Dame acá un segundito. Bueno, quiere funcionar. Listo. Bueno, entonces estaba escribiendo esto. Paso 1, vamos a aplicar transformada a ambos lados de la ecuación diferencial. Entonces, como lo vamos a hacer paso a paso, voy a aplicar la transformada. Voy a usar aquí algunos colores. Voy a usar mejor esta notación, que es mucho más práctica de la derivada. Y le voy a calcular acá, transformada de 0. Acá otra vez este color. ¿Listo? Entonces aplicamos transformada a ambos lados. ¿Qué hacemos a continuación? Entonces la idea es que usemos la linealidad, usemos las propiedades de la transformada y miramos a ver qué obtenemos. ¿Listo? Entonces, aquí, del lado izquierdo, usando la linealidad de la transformada, esto nos queda 2 veces la transformada de la primera derivada más la transformada de y. ¿Quién es la transformada de la función 0? Esa no la tenemos en la tabla, pero ¿quién es la transformada de 0? Cero. Sí, la transformada de 0 es 0 porque recuerda que la transformada se define como una integral, ¿no? Entonces, e a la menos st por 0, eso es 0, ¿no? Está listo. Bueno, ¿recuerdan ustedes de lo que acabamos de encontrar? ¿Quién es la transformada de la primera derivada? Entonces, vamos a escribirla aquí. Como la transformada de esta primera derivada es igual a ¿quién? Como es la primera derivada, entonces el exponente de la s coincide con el orden de la derivada, que es 1. Entonces queda s por transformada de y menos y evaluada en 0. ¿Listo? Y evaluada en 0. Entonces, reemplazamos pues en lo que llevamos. Esto es igual a 2 veces, ¿quién? S transformada de y menos y evaluada en 0 igual a 0. ¿Listo? Me quedó algo por acá, ¿no? Me faltó más transformada de y. Y esto es igual a 0. ¿Listo? Eso es igual a 0. Resulta que, ¿quién es esto? Esto es y evaluada en 0. ¿Conocemos esa información o no? Sí. Entonces, recordemos el ejercicio nos dice, es el problema de valor inicial, donde esa ecuación es 2y' más y igual a 0 y la condición inicial es y de 0 igual a menos 3. Listo. Entonces, como y de 0 es igual a menos 3, pues reemplazamos. Queda 2s transformada de y menos la evaluación. Entonces, menos con el menos da más 3 más transformada de y igual a 0. Ahora, ¿en qué consiste el paso que viene a continuación? Pues el paso que viene a continuación, si ustedes se dan cuenta, aquí está apareciendo varias veces transformada de y. ¿Sí? Entonces, la idea, ya escribo paso 1, aquí paso 2, despejar de la ecuación esta expresión, transformada de y. O sea, vamos a expresar la transformada de y. Vamos a despejarla
Y ya se imaginarán ustedes, pues, para qué la vamos a despejar. La despejamos, entonces queda 2S transformada de Y más 3, más 3, no, más 6, 2 por 3, 6, más transformada de Y. Entonces dejo de un lado lo que tiene transformada de Y del otro lo que no. Entonces aquí queda 2S más 1 multiplica a transformada de Y y esto es igual a menos 6. Bien, eso es igual a menos 6. Entonces despejando la transformada de Y es igual a ¿qué? A menos 6 sobre 2S más 1. Tercer paso. Si esta es la transformada de Y, ¿qué es la idea digamos, en este punto de lo que llevamos hasta ahora? La idea es resolver la ecuación diferencial, ¿cierto? Es saber quién es la solución de Y. ¿Bien? Esa es la idea. Saber quién es la solución de Y. Entonces, pues, usted necesita de acá despejar Y. ¿Cómo despeja Y de ahí? Pues usted ya sabe que hay una cosa que se llama transformada inversa de Laplace, ¿sí? Entonces, pues, aplique transformada inversa a ambos lados. Entonces, paso 3, aplique transformada inversa a ambos lados de la desigualdad, perdón, de la igualdad, de esa ecuación. Estoy listo. Queda que Y es igual a transformada inversa ¿de quién? De menos 6 sobre 2S más 1. Bien, 2S más 1. Bueno, aquí, si ya resolvemos la transformada inversa, encontramos cuál es la solución de ese problema de valor inicial. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es esta transformada inversa? Pues vámonos a la tabla de la transformada inversa y miremos más o menos a quién se parece esa expresión. Bueno, así como tal, todavía no se ve, porque las de este lado pues tienen S al cuadrado. Acá esto me quedó mal. Esto es S cuadrado. Acá no tenemos eso. Debería parecerse a una de estas que está en 1, 2 o 3. ¿Cuál creen ustedes que se parece? Podría ser la 3. Podría ser la Digamos, 3. si se saca o se multiplica en el denominador. ¿Qué O multiplicas digamos, en el denominador? sacando un factor de 2, convirtiendo el 1 en un medio Ok. y multiplicando arriba por 2. O sea, multiplicándolo por 1. La primera parte está bien, ¿sí? La otra no entendí bien qué es lo de multiplicar Es por el como, 2 arriba. es como una multiplicación por 1. Bueno, si estás diciendo que vamos a factorizar el 2 de acá, pues sí, esa es una buena idea. Si factorizo el 2, quiere decir que queda S. Factorizar el 2 de 1, pues es básicamente colocar un medio, ¿sí? Exacto. Entonces, como para la expresión, usted necesita aquí la S sola, esa es una buena idea, factorizar el 2 porque el 2 me está haciendo ruido ahí. Entonces, tanto el menos 6 como el 2 son constantes para la transformada. Entonces, usted los puede sacar, ¿sí? Sí. Eso ¿Cierto? mejor. Porque esa pues no me interesa. ¿Qué pasa con ellos? Los saco simplemente en la transformada y ahora sí queda la expresión así. Entonces, si la expresión queda de esta manera, claro, eso ya tiene cara de la tercera propiedad, porque ¿quién sería el A aquí en este caso?
Menos un medio. Exacto, menos un medio. Y por lo tanto, la respuesta sería que y de x, bueno, acá en realidad y de t, que es una cosa que creo que, bueno, ahorita les menciono esto. Y es igual a menos 3 por e a la a, que sería menos un medio de t. ¿Listo? No sé cómo está la expresión aquí. Déjenme reviso algo. Ok. Bueno. Resulta que como nosotros estamos acostumbrados a trabajar la transformada con t y con s, ¿cierto? Pero vea que la derivada está en términos de x. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué en realidad tengo que hacer? Pues en vez de trabajar con t, pues tiene que dar la respuesta en términos de x. Porque la t no aparece aquí por ningún lado, ¿sí? Estamos trabajando con x, ¿bien? Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado con las variables que se trabajan, pero pues usted simplemente tiene que tener en cuenta que si se trabaja con x es como reemplace la t por esa x y listo, ¿bien? Entonces simplemente donde apareció la t y que la reemplazamos bien, pues fue acá, ¿no? Entonces esta es la solución para el problema de valor inicial. Entonces fíjense que ya tenemos otra herramienta para resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Y es usando esta herramienta de la transformada de Laplace. ¿Bien? Ojo, la transformada resuelve problemas de valor inicial. ¿Por qué? Porque cuando aparece la transformada de una derivada, ahí va apareciendo esto, ¿sí? Ahí van apareciendo las evaluaciones de la función en cero, la función o la derivada en cero, la segunda derivada en cero. Entonces, por esas razones que soluciona problemas de valor inicial. Bien. Entonces, este es el procedimiento que vamos a estar siguiendo para resolver ecuaciones diferenciales. Ahora lo que se viene en adelante es pues tratar de colocarle más propiedades o estudiar propiedades de la transformada para que me permita ampliar, pues ampliar el uso de las funciones que tenemos, porque hasta ahorita, pues digamos que estamos un poquito restringidos a utilizar las que tenemos en la tabla, ¿no? Entonces, las que tenemos en la tabla y, por ejemplo, algunas que con identidades trigonométricas podemos convertirlas en unas que ya sean conocidas. Pero pues nos quedan otro montón que no sabemos cómo calcular la transformada. Entonces, vamos a estar explotando un poquito más las propiedades de la transformada para poder seguir ampliando pues esas tablas que van apareciendo allí. ¿Listo? Todo esto que ven ustedes aquí en esta parte, pues básicamente es diciéndoles todo lo que hicimos en el ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón vamos a poder utilizar transformadas para resolver ecuaciones diferenciales? Ya vimos por qué, ¿sí? Y todo tiene sentido, ¿no? Vimos, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver propiedades de la transformada. Entonces, cómo se calculaban transformadas directas, por llamarlos así. Después vimos las transformadas inversas, que fue lo que empezamos a ver al principio de la clase. Y después vimos transformadas de las derivadas, porque todo eso se utiliza en este proceso, ¿sí? Entonces, cuando usted va a resolver por transformada de Laplace una ecuación, pues necesita todas esas, digamos, 3 herramientas: transformada directa, inversa y transformada de las derivadas. ¿Bien? Entonces vamos a ir en las clases siguientes a ir aumentando esas propiedades e ir
ir mirando más propiedades de la transformada e ir aumentando pues esa tabla y que nos queden muchas más propiedades de la transformada de Laplace. ¿Bien? Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta? La próxima clase, cuando volvamos a tener pues, la clase, comenzamos a hacer más ejercicios de esto y ya, pues, continuamos con ese tema. Después del parcial. Ajá, sí. Después del examen. El parcial, ¿hasta qué tema iría? Hasta ecuaciones de Cauchy. Listo, profe. Gracias. Listo. Profe, ¿usted puede hacer los apuntes para tomar pantallas de una parte, por favor? Sí, yo subo los apuntes. Ya ahorita los subo. Gracias. Estos están en la parte de transformada de Laplace, para que cuando los busques, los busques en esa pestaña. Bueno, muchachos, entonces dejamos por acá. Nos vemos el miércoles. Recuerden que el miércoles pues, es el examen. ¿Listo? Entonces, conéctense por la plataforma y pues, se conectan a Zoom también. ¿Listo? Profe, Señor. perdón, antes de irnos, antes habías comentado que, digamos, las aplicaciones las estábamos trabajando con lo que ya hablamos, ¿no? Entonces, Ujú. digamos, transformaciones de segundo orden y esto no salen en la evaluación. No, Digamos que no las alcanzamos a... aplicaciones de orden superior, no, porque recuerden que eso se evalúa de otra forma, ¿no? Esta vez, para esta parte, yo estoy en el proceso de calificar los videos, entonces todavía no los he subido porque pues estoy diseñando también el examen. Para esta parte, los ejercicios de aplicaciones de orden superior, les voy a asignar 2 ejercicios también, pero esta vez se los voy a dejar como a modo de taller, de trabajo, ¿listo? Entonces no hay necesidad, no van a hacer video, pero sí van a hacer, a desarrollarlo y a entregarlo y obviamente pues tienen que ser con una muy buena presentación porque solamente va a ser esa parte como escrita, por decirlo así. ¿Listo? ¿2 Pues por el grupo? Sí, 2 por el grupo. Ustedes obviamente tienen que estudiar toda la teoría para poder resolver el ejercicio, ¿no? Digamos, ahí está la dificultad como tal del ejercicio, ¿sí? Y todos los procesos paso a paso. Entonces es más sencillo porque pues obviamente no nos vamos a poner ahorita en lo que nos queda de tiempo, que es muy poco. Pues si les doy tiempo a ustedes deberían ser como unas 3 semanas y no me va a dar a mi tiempo de calificar esos videos porque pues la calificación de videos toma tiempo, ¿sí? Y pues como ya tenemos ahí el final del semestre casi que encima, pues no le veo sentido a pedirles eso. Entonces por esa bueno, razón profe. vamos a hacer la segunda parte de las aplicaciones de orden superior de otra manera. Entonces ya después de que salgamos de este primer examen, de este segundo examen, perdón, les indico cómo van a hacer la entrega de la otra parte para la nota de aplicaciones. ¿Sí? Ok, profe. Gracias. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces dejamos por aquí y nos vemos entonces el miércoles. Que estén bien. Hasta luego.